El mismo texto lo tenemos en Lucas 9:41, solamente que menos detallado, y por eso he leído en Marcos, que tiene una visión un poco más amplia, pero las palabras que grabarán más nuestro pensamiento creo que están en Lucas 9:41. Llegado el momento, la hora de acercarse hacia Dios o de pasar de este mundo al Padre, como dice Juan, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La verdad es que esta mañana no sabía si era el Domingo de Ramos o no, luego ya me enteré, porque precisamente dentro de ese contexto pensaba que Domingo de Ramos tenía que tener su sermón apropiado. Sin embargo, me parece que el texto que hemos elegido corresponde a este momento dentro de esta historia cristiana, donde recordamos la Semana Santa y todos los acontecimientos en torno a ella, y que es momento decisivo que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La vida de Jesús es perfecta, y es perfecta por una razón, como la circunferencia es una figura geométrica perfecta. Pero para trazar una figura perfecta, una circunferencia correcta, es necesario tener un centro adecuado. Hasta que no fijamos el centro, es imposible establecer nuestra circunferencia. Por eso hay un montón de personas descentradas y hay un montón de vidas que cada vez tienen un centro y cada vez figuran una circunferencia distinta. Y a veces no se parecen nada a la circunferencia, sino que es cualquier otra figura menos esto. La vida de Jesús traza una circunferencia absolutamente correcta en base a esto, a la firmeza de su propósito y de su vida que está asentada en Dios. Su corazón está lleno de Dios, vive en Dios y naturalmente su mirada se extiende hacia la misión que Dios le ha encomendado. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén sería más bien una frase resumen de su vida, porque si hay una característica notable en el Señor Jesús es su firmeza, su estabilidad, su constancia. Ese es ser el mismo hoy, ayer y por los siglos. Cuando inicia su ministerio siendo todavía un niño, manifiesta claramente cuál era la firmeza de su propósito y de su misión. ¿Os acordáis que se pierde en el templo, verdad? Sus padres le buscan y lo encuentran. Y Jesús les dice sencillamente, pero no sabéis lo que tengo que hacer. ¿No sabéis que toda mi vida es hacer la voluntad de mi Padre y por lo tanto tengo que estar en los negocios de mi Padre? ¿No lo sabéis? Mi decisión es firme, mi propósito es estable y permanente. Y así va a transcurrir toda su vida para, al final de ella, decir, he acabado la obra que me distes, aquí está. Toda su vida es una constante en la cual la firmeza es la característica notable de su personalidad. Es la estabilidad de Cristo lo que de verdad sorprende. Nos sorprende porque puede ser el mismo y puede ser el mismo para unos y para otros en todo momento. Es decir, esa constancia de Jesús para anunciar la paz, la justicia, el amor, para prodigar el amor a aquellos que le odian, para prodigar realmente los actos de bondad y de servicio sin pedir a cambio que se conviertan, ni que se hagan cristianos, sin examinar para nada su condición ni su fe. Esa situación de la actuación de Jesús en beneficio de los demás es algo que nos sorprende porque lo vemos permanentemente, lo vemos en una constante en su vida de hacer el bien, de hacer como el Padre Celestial que permite que llueva para buenos y para malos, ¿verdad? Esa figura estable del Señor Jesús como el árbol plantado
que da su fruto y puede tomarlo naturalmente una serpiente, un corderillo o cualquier ser humano, ahí en medio de las gentes, anunciando eso que es el reino de Dios y expresándolo con su vida y su bondad. No solamente había anunciado o enseñado que tenía que ser nuestra vida firme, estable, que tuviéramos esa constancia en nuestras decisiones. Estad firmes, orad y velad para que naturalmente no desmayéis, para que mantengáis vuestra firmeza. En vuestra firmeza poseeréis vuestras almas. Hay una reiteración permanente de enseñanza de Jesús que Él naturalmente practica en su vida y con su ejemplo la reitera y la confirma, porque es de verdad. Necesitamos tener los pies sobre la roca para trazar nuestro círculo. Necesitamos firmeza en nuestras decisiones, en nuestro carácter, en aquello que es realmente nuestra obligación. Naturalmente hay personas que pueden hacer esto y aquello y que aplican una misma ley en dos factores diferentes, según sea para él o para el vecino, naturalmente. Pero esto no lo encontramos en el Señor Jesús. Encontramos esa ecuanimidad y esa firmeza permanente en todas las cosas que hace, realiza y anuncia. Es el Señor Jesús que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La firmeza la vemos a pesar de los embates que recibe constantemente en su vida, en esa embestida permanente desde el origen, donde el príncipe de las tinieblas le descubre inmediatamente. El primero que descubre que Jesucristo es Jesucristo, que descubre quién era Él y qué misión traía en su vida, es justamente el príncipe de las tinieblas. El nombre puede engañarnos, la realidad es superior al nombre que se emplea para definir al diablo, al príncipe de las tinieblas o a Satanás. Hay una realidad por encima y es que el mal descubre inmediatamente aquello que le perjudica, que las tinieblas inmediatamente tienen miedo de la luz. Y estaban en la sinagoga y estaban allí sentados y de momento uno, ciego, un sordo, mudo, yo sé quién eres. Yo sé a qué has venido, tú has venido a destruirnos, tú eres el santo de Dios. Esta es la declaración del diablo al comenzar su ministerio. Había ya desde el principio ese acecho del diablo que por una parte le reconoce y por otra parte le combate. Pero no es el diablo. Son aquellas personas que reciben el favor de Jesucristo, su bien. El bien hacer y su bondad se manifiestan en todo lugar y un día, caminando por aquellos lugares desiertos donde solamente los desterrados habitaban, se encuentra con un hombre endemoniado, ¿verdad? Yo soy legión dentro de mí, hay cientos de diablos que no puedo controlar. Y la ciudad estaba aterrada, ¿verdad? Aquel hombre era el pavor de todos. Le ponían grilletes y los rompía y salía asustando a la gente y avasallando la ciudad y se iba nuevamente al desierto. Y Jesús lo cura. Y cuando viene la gente y lo ve allí sentado y vestido y tranquilo, que había sido curado, dice, Jesús, márchate de nuestra tierra que nos asustas. A Jesús, los de Gadara lo expulsan. Es esa situación de su vida que constantemente recibe la maldad a su alrededor, que naturalmente le duelen, pero no le alteran. Aquella Santa Teresa, nada me turba, nada me espanta, ¿verdad? No le pasa a Jesús. Pero no solamente con esto, sino con los propios. Sabemos cuántas veces tuvo que soportar a aquellos discípulos analfabetos que iban a la escuela un día y otro día y no terminaban de aprender. ¿Y hasta cuándo os tengo que soportar? ¿Cuántas veces tengo que repetiros la misma lección? Es Jesús. Jesús que está viviendo en esa situación en la cual está sufriendo los embates por todas partes, para descorazonarlo, para desmoronarlo, para arruinar su misión, para confundirlo. Pero él, imperturbable, como la barquita en el mar que está recibiendo la embestida de las olas por todas partes,
sin variar su rumbo, sigue adelante, porque Él tiene que ir y hay una misión concreta y precisa y su firmeza es absoluta, dirigida a ese lugar que forma parte del territorio de su elección. En la vida la veremos que no es tan fácil, porque Jesús tiene que ir a Jerusalén. El pasaje que hemos leído de Marcos nos relata bien la angustia de Jesús y también la confusión de los discípulos. Perciben los discípulos que lo está pasando. ¿Qué es lo que te pasa? No dice el texto lo que pasa, pero sí que aprecian la angustia de Jesús. Y en esto Jesús se acerca a ese lenguaje propio de nuestro tiempo, a esa figura que debe de exponerse un poco más, para identificarlo con la situación de las personas de nuestro día, la situación terrible que se propone en una encrucijada. Hay un camino que tiene vertientes y tiene que optar por una de ellas, y tiene que decidir. ¿Y qué es lo que puede decidir? En esa aproximación de un Cristo que tiene que dudar, que tiene que sufrir y que tiene que someterse a esa lucha interior para decidir, es lo que nos aproxima a nosotros. No, el Cristo está por encima de todas las cosas, que es Dios y hombre cuando nos conviene. No, el Cristo está ahí metido dentro de la encrucijada humana, tomando una decisión amarga que naturalmente no sé si tiene que tomarla. ¿Tenía necesidad de morir? ¿Tenía necesidad de hacerlo así? ¿No había otra escapatoria? Padre, si puedes, pasa de mí este cáliz. No puedo. Es Jesús. Esa proximidad del Cristo solo, como un héroe para decidir si ir a Jerusalén o quedarse en Galilea, en los prados floridos, en la gente amable, donde podía predicar en su tierra tranquilamente sin la persecución de los religiosos que le esperaban en Jerusalén, que podía desenvolver su ministerio, podía quedarse en Galilea, Jerusalén, pero tengo que ir a Jerusalén. Naturalmente, la situación nos aproxima a nosotros, porque muchas veces tenemos que decidir. Y tenemos que decidir en contra de nuestros intereses y en contra de nuestra, a veces, apetencia. ¿Y qué hacemos y en base de qué decidimos? En este pasaje nos encontramos realmente esa decisión de Jesús en una encrucijada terrible de la vida, pero no es la única. Jesús ha tenido tentaciones anteriores, tentaciones además que le habrían evitado tener que ir a Jerusalén, a ese lugar ideal, ¿verdad? Ideal para los creyentes, para los judíos. Estuvimos en Jerusalén, el Salmo 133 que hemos leído, ¿no? Esa alegría de la ciudad celestial, de la ciudad idílica, de la ciudad de la paz, de la ciudad del rey David. Es eso donde se vuela el corazón. Y todos los judíos querían estar allí. Jesús amaba Jerusalén. Jerusalén, si quise juntarte, quise salvarte, quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos, pero tú no quisiste. Yo puse mi amor, te di enteramente, pero no quisiste. Jerusalén es el lugar donde se reúnen naturalmente los sabios, los religiosos, el templo, los sacrificios. Venga, aleluya, y amores a Dios. Y desprecia al semejante. Ese era el lugar, y le estaban esperando como oveja que va al matadero. Allí estaba toda la situación de conflicto de su vida. ¿Y para qué? Sí, estaba en Galilea y podía predicar allí. Y el diablo se acerca y dice, no seas tú, ¿para qué quieres ir allí? Mira, yo te doy, sube, verás, los reinos del mundo, la gente, todo para ti. Lo que Cristo venía a conquistar, el diablo se lo da gratis. Naturalmente es una tentación, si Él venía a cumplir eso. Él venía a reunir a las gentes y a poseer los mundos y devolver los mundos a Dios. Aquí los tienes. Pero Jesús descubre al diablo. El diablo es fácil descubrirlo. Menos cuando se viste de ángel de luz, que nos parece el hermano más querido. Pero de cualquier manera esa tentación le llega, ¿no? Y la segunda tentación no es menor. Vienen allí y le dicen, ¿tú qué quieres?
tú eres el enviado de Dios, pues yo queremos que seas nuestro rey. Aquí venimos todos y nos entregamos a ti. Gratis, todo el pueblo, tú eres el rey y mandas sobre nosotros. Y es lo que había venido Jesús a hacer, a reunir a las gentes, a las ovejas perdidas de Israel y a establecer su reino. Y se lo dan gratis. Es una tentación tremenda. La más grave posiblemente viene de los suyos. Siempre los suyos son los que más nos limitan, pues son los que más nos quieren, los que más queremos, y son los que las cadenas las ponen más apretadas, ¿no? Y viene Pedro y dice, pero hombre, como hemos leído en el pasaje de Marcos, Jesús les anuncia su muerte. Y luego en los otros evangelios leemos que Pedro le toma parte y dice, pero bueno, eso que no te pase jamás, nunca. ¿Cómo te va a acontecer eso? ¿Cómo vas a ir tú a la muerte? ¿Para qué vas a sufrir? ¿Por qué? Si precisamente maldito todo aquel que muere en madero y naturalmente el sufrimiento es una señal de pecado. ¿Cómo vas a morir tú? Y esa vez Jesús lo vio tan serio el asunto que se dirigió a Pedro a decirle, apártate de mí, Satanás, porque me eres escándalo. Es decir, en la propuesta de Pedro, en esa invitación de Pedro, en esa tentación del diablo a través de Pedro, Jesucristo ve realmente la mano de Satanás que le está impidiendo cumplir su misión. En todo eso Jesús mantiene su recorrido, no le mueve nada, sigue y sigue y sigue su rumbo con una firmeza admirable. Y ahora tiene esta cuarta tentación, en la cual significa realmente la entrega completa de su vida. ¿Era necesario? ¿Valía la pena? Sí, nosotros lo vemos a tiro pasado y además nos equivocamos fundamentalmente, porque como era Dios, lo sabía todo y no iba a sufrir. Es que no es así. La Sagrada Escritura nos presenta al Cristo humano que viene a sufrir con nosotros, que viene a encarnarse, que viene a enfrentarse con las decisiones terribles de la vida, que viene a enfrentarse con los problemas, el sufrimiento, el dolor, que no tiene lugar donde reclinar su cabeza, que se cansa, que llora. Aquel que puede compadecerse de nosotros porque sufre como nosotros. Y cuando nos enfrentamos con ese Cristo, nos damos cuenta la situación en la cual se encuentra frente a Jerusalén o al lado, en el territorio donde es familiar. Allí en ese territorio no son puros ni santos, precisamente es el lugar menospreciado. Allí está Galilea de los gentiles, donde hay una mezcla de buenos y de malos, de judíos y no judíos, de gentiles. Allí están todos aquellos malos, todo. Pero allí es donde tenía que predicar el Evangelio, allí es donde estaba y la gente le escuchaba y se podía desenvolver. Pero tenía que ir a Jerusalén. ¿Iría, no iría? ¿Cuál es su decisión? Podemos imaginar por unos momentos la angustia del Cristo que tiene que decidir dejar el lugar donde le escuchan, países donde sabe que no le van a escuchar, el lugar donde puede desenvolver su trabajo para meterse en la boca del lobo y saber que termina su ministerio. Es que tenemos que pensar la hora decisiva, es la hora del piloto, ¿verdad? Ahora o nunca. Y naturalmente, ¿qué es lo que hay dentro de él? Y en esta aproximación a la situación humana, que es una decisión permanente de nuestra conducta y de nuestras acciones, es donde Jesús se aproxima a nosotros para recibir toda su humanidad. Y de verdad hay personas que nos cuesta mucho quererlas, y vosotros lo sabéis. Pero esta es la lección de Jesús, que sigue queriéndonos a todos, y a los de Jerusalén también, y a la humanidad también. Por eso, en esta tentación, Jesús se mueve a Jerusalén. Y aquí hay dos cuestiones que vale la pena. Los móviles los vamos a ver. Se mueve a Jerusalén. El movimiento de Jesús es importante. En una época en donde para nosotros la estabilidad es lo bueno. El mundo sigue moviéndose y la humanidad avanza tremendamente y sabemos lo bien que nos beneficia a nosotros el progreso de la ciencia y de la medicina y de los medios audiovisuales y de las comunicaciones. Sabemos los beneficios que tenemos de todo ese avance
de un progreso, de un caminar, de un seguir adelante, de un ir a Jerusalén. Y nosotros entendemos que la iglesia es el lugar donde estamos quietos, tranquilos, nuestro culto y la adoración, y a casa a comer, a dormir y a descansar. Esta es la situación de conflicto en una situación y en una sociedad. No estoy pidiendo que vayamos a la cruz nosotros, a la cruz fue Cristo por nosotros. Estamos simplemente reflexionando a ese movimiento de Jesús hacia las cosas que no le gustaban, hacia ese mundo que esperaba realmente su acción en contra de su deseo y de su voluntad, que naturalmente estaba allí el lugar donde tenía que actuar. No era el sitio predilecto, no, allí iba a perder la calma, la paz, ahí le encontraba toda la angustia, el sufrimiento, el dolor, naturalmente, pero solamente podía beneficiar a la humanidad, podía hacer algo por nosotros yendo a Jerusalén, es decir, avanzando a ese lugar donde nos gusta ir. De verdad, creo que la sociedad nos está pidiendo a la Iglesia un poco más, de cantar coritos nosotros, sino realmente participar con el problema y el dolor humano. Hay algo que es importante en Jesús. Jesús decidió, en contra de su voluntad, de su deseo, de su interés y de su bienestar, por 3 cuestiones que me parece que nos ayudan a nosotros a entender y a decidir. La primera cuestión es el deber. La segunda cuestión es el centro de dirección. Y en cuarto lugar es la conciencia personal. Esto nos sirve a los cristianos. Naturalmente en Jesús es una lección tremenda y profunda, porque el sentimiento del deber es lo más notable que nos habla de la presencia de Dios. Si queremos de verdad tener sabiduría, bien hará que pidamos a Dios que nos dé la conciencia del deber. Es tremendamente importante, es esa voz autoritaria que nos dice en la conciencia y que nos marca la pauta y la dirección, que muchas veces silenciamos y otras veces decimos que del diablo y otras veces nos parece, pero realmente es esa voz autorizada que nos marca el camino. El sentido del deber, que algunas personas lo tienen más acentuadas que otras, ¿verdad? Y hay personas que no quieren ninguna responsabilidad, que no aceptan deberes más que los que les convienen. En Jesús es absoluto. El sentimiento del deber en Jesús es pleno. Es naturalmente ese móvil tremendo en su existencia. He venido con un propósito a cumplir la voluntad de mi Padre. Este es mi deber. Y mi deber es un comportamiento que corresponda naturalmente a mi trabajo y a mi Padre Celestial. He venido naturalmente con un propósito de Dios para realizar en la vida lo que Él me ha determinado. El deber viene en función, naturalmente, de esa voz interior que nos mueve y nos dirige hacia aquello que está reclamando nuestra atención, nuestra acción, nuestro servicio. El sentimiento del deber en Jesús es tremendo. Naturalmente, constantemente en el Evangelio, la voluntad de mi Padre, aquello que empezaba en el principio cuando era niño, pero es que nos lo transmite a nosotros para despertar la conciencia del deber. Tenemos deberes los cristianos. Nuestro deber es venir a sentarnos en el culto. ¿Es este el deber de la Iglesia? Hay, naturalmente, algo fundamental, y es tener un sentido claro del deber. Lo que te viniere a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Si no amáis a vuestro enemigo, no hacéis más que los fariseos. Es en función del Evangelio que recibimos y de la experiencia que tenemos con el Señor, que realmente se amplía el campo de nuestra visión y se acentúa realmente lo que es el deber de nuestra vida. El despertar ese sentimiento de nuestro deber e iluminarlo con la luz del Espíritu
creo que es esencial. Y Jesús, naturalmente, atiende y combate la tentación de ir a Galilea en vez de a Jerusalén, simplemente porque tenía el concepto del deber tremendo, que traspasaba toda su existencia. Cuando tenemos nuestro sentido del deber, ¿qué es realmente lo que tenemos que hacer? Y esto está dictado por esa luz del Espíritu, por la luz del amor, por la luz del Padre Celestial. No lo que a mí me conviene, no lo que es mejor para mí, no lo que me parece más bonito, no es lo que yo creo, sino lo que Dios dice. Entonces las cosas cambian. Pero para esto necesitamos tener el centro, ¿verdad? Si nuestro centro es Dios, si nuestro centro es Jesucristo, trazaremos una circunferencia adecuada. Pero si nuestro centro es nuestra opinión, nuestra voluntad, lo que se nos ha ocurrido, lo que acabamos de leer, la palabra esa que no entendemos en la Biblia, desviamos constantemente nuestros centros y no terminamos de centrarnos nunca, es decir, no trazamos nunca una vida correcta. El sentimiento del deber le obliga a Jesús, voluntariamente, esa obligación de uno que no te imponen, sino que sale de dentro, porque hay un sentimiento especial de bienestar cuando uno puede hacer el bien voluntariamente, cuando uno tiene que hacer lo que debe, con esa satisfacción cumplida de que he hecho lo que debía, no he hecho más. Siervos inútiles somos cuando hicierais todo lo que tenéis que hacer. Entonces, naturalmente, esta experiencia es fundamental. La segunda cuestión que Jesús tiene claro es que Él tiene una misión que cumplir, tiene un sentido de su vida. La meta está delante de sus ojos. Pablo lo dice, ¿verdad? Puesto los ojos en el autor y consumador de la vida, en Cristo Jesús. Jesús tiene una meta que tenía que cumplir, por lo tanto, el resto que no le importaba lo va dejando. Él nada le mueve, su buque se dirige claramente al lugar donde va. Y naturalmente, en ese esfuerzo sigue adelante, con una nota extraordinaria de dependencia, sí, pero de seguridad, sin que nada le mueva, ni le conmueva, ni le altere. Y en tercer lugar, el movimiento de Jesús es en función de lo que Él es. Y esto es importante, hermanos. Las decisiones que tomamos están en función de lo que queremos ser o de lo que creemos que somos. El que no le importa la mentira o la verdad, fácilmente decide lo que sea. El que le importa la verdad, naturalmente toma las decisiones con mucho más cuidado, porque forman parte de su existencia y no quiere ser un mentiroso, ¿verdad? Y si nosotros nos vemos como una persona, como un cuerpo que ocupa un lugar, pues tendremos unas pretensiones, no importa dónde estemos ni qué hagamos. Pero si tomamos conciencia de que somos hijos de Dios, entonces la cosa cambia. La cosa es que, naturalmente, en función de qué tengo que actuar, ¿por qué tengo que hacer esto? Pues porque eres hijo de Dios. Porque realmente tu conducta y tu acción debe corresponder a esa idea que tú tienes de tú mismo, o no la tienes. O somos creyentes simplemente con nuestra boca, pero después, a la hora de ejercitar nuestras acciones, no somos conscientes de nuestra identidad. En función de quién queremos ser, de quién nos creemos que somos, actuamos o debemos actuar. Y una revisión a nuestras decisiones, a nuestras elecciones, a nuestra actuación, nos pone en el lugar que corresponde. Él dice que el Señor Jesús decide ir a Jerusalén. Nosotros podemos también, ¿verdad? Jerusalén o Galilea, ¿verdad? Y cuando el Nuevo Testamento, un poco más avanzado, al final del Nuevo Testamento, ya en el periodo posiblemente postapostólico, encontramos 2 de Timoteo 1:10, donde nos dice que precisamente Jesús, nuestro Salvador, Él trajo a la vida, a la luz, la muerte, la vida y la inmortalidad. Es naturalmente la superación de la muerte imponiendo la vida y la inmortalidad. Esta fue la obra de Cristo, esta fue la realización de su misión, este fue el producto de su entrega y el producto de su decisión de ir a Jerusalén. Sí, allí murió. Y la cruz, que es naturalmente la vergüenza para la humanidad y para Él, es el lugar de bendición para la humanidad donde se manifiesta justamente la vida y la inmortalidad.
Y la maravilla del Evangelio, la maravilla del Nuevo Testamento, la maravilla de la aportación de Jesús, es justamente la acción positiva de Jesús, la acción creativa que produce gozo y alegría. Nosotros nos encontramos en la vida de Jesús, en el tiempo de Jesús, con un mundo lleno de mensajes del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento es un libro triste, un libro lleno de crueldad, lleno de multitud de cosas que naturalmente enervan el sentimiento cristiano. Naturalmente cada uno lo puede absorber como quiera, pero es imposible entender que Dios mandara matar a todos aquellos. Podremos entenderlo como queramos, pero es increíble. Naturalmente se escribe cuando ha pasado y se atribuye todas las cuestiones que queráis. De cualquier manera es algo triste. Constantemente la lucha y el martirio y la condena es un libro que pertenece al libro de la justicia, de la condenación. El justicio que pone a todo el mundo naturalmente bajo la ley y por lo tanto fuera del reino de Dios. Y la literatura del tiempo griega, toda la filosofía no es más que ese drama permanente de la angustia frente a la muerte. Y toda la superstición de los romanos nos indica más o menos esa misma angustia. Pero Cristo trae la vida y la inmortalidad a la luz, mediante el Evangelio. Y esa experiencia que naturalmente está por las nubes, está fuera de la razón, que no permite análisis, es una experiencia de vida, una experiencia en la cual leemos en el Nuevo Testamento constantemente, en medio de los sufrimientos y de los problemas que los hay, constantemente la nota de gozo, de alegría y de esperanza, porque ese es el mensaje del Nuevo Testamento, donde el cristiano que recibe aquella experiencia y que recibe aquel Evangelio siente en su corazón que es una realidad que le trae vida y esperanza, y siente una realidad que hay esa inmortalidad que Cristo ha traído a la luz. Y naturalmente una pequeña multitud, un grupito de creyentes, unos cuantos aquí y allá, persecución, dificultades, la oposición por todas partes y la tentación de abandonar, pero en medio de la lucha la Iglesia sigue caminando, anunciando su mensaje, transmitiendo la alegría y la esperanza, porque Cristo un día decidió ir a Jerusalén, venciendo también la cuarta tentación. Genezaret para ti, Galilea, Jerusalén, ojalá sea donde el Señor te envíe para cumplir su voluntad.